Mi madre realizó un exorcismo en Querétaro. Recuerdo que en unas vacaciones de verano, mi madre decidió contarme una historia que me dejó helada. Era un relato de hace muchísimos años, cuando yo era solo una bebé y vivíamos en un departamento en el tercer piso de un viejo edificio en el centro de la ciudad de Querétaro. Una noche, mientras mi mamá conversaba con el esposo de mi tía, algo extraño e inquietante comenzó a suceder. Él empezó a hablar con una voz que no era la suya, una voz profunda y amenazante que resonó en las paredes del departamento. Con los ojos llenos de ira gritó: ¿Quién puso la reja en la ventana? La confusión se apoderó de mi madre. La reja siempre ha estado ahí. ¿Qué te pasa? Le respondió, intentando entender lo que estaba ocurriendo, pero la mirada perturbada de él solo se hizo más intensa. En cuestión de segundos, aquel hombre que siempre había sido amable y tranquilo se abalanzó hacia la ventana de la sala. Con una fuerza sobrehumana, arrancó una rendija de metal con sus manos y estaba a punto de lanzarse al vacío desde el tercer piso. El pánico se apoderó de mi mamá. Su mente se llenó de ideas de lo que podría suceder si no lograban detenerlo. Nadie iba a creer que él estaba poseído o que algo paranormal había ocurrido. ¿Qué pensaría la familia? ¿Qué pensarían los vecinos y la policía? Todas estas preguntas pasaron por su mente en tan solo un segundo. De pronto recordó algo. Días antes había ido a una misa y oyó una oración que estaba destinada a calmar a quienes parecían perder el control, o incluso a los que pudieran estar bajo alguna influencia maligna. Mi madre tenía una habilidad increíble para memorizar cosas rápidamente, incluso si parecían muy absurdas en el momento. Ella las llegaba a recordar si le preguntabas. Con el corazón acelerado y como pudo, trató de recitar aquella oración. Increíblemente, el esposo de mi tía comenzó a calmarse. Su fuerza sobrenatural desapareció y sus ojos volvieron a ser los de siempre. Como si algo oscuro hubiera sido expulsado de su ser, se desplomó, cayendo desmayado al suelo. Mi madre se quedó ahí cansada, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que había tenido suerte de recordar esas palabras y que de alguna manera funcionaron. Si él se hubiera lanzado, las consecuencias habrían sido desastrosas. Nadie habría creído en una posesión o en una influencia maligna. Con el tiempo el esposo de mi tía se recuperó y nunca más se volvió a hablar de aquella noche. Fue como si el incidente hubiera sido borrado de su memoria. Sin embargo, mi madre nunca lo olvidó. Guardó la historia como un recordatorio de los misterios que existen más allá de nuestra comprensión y de la increíble fuerza que pueden tener las palabras. Cuentan que tuvo una exnovia que nunca estuvo de acuerdo con su separación, por lo que le hizo un trabajo. Además de que mi tío en su juventud también andaba metido en cosas como la ouija o de oyente en rituales de gente que se decían sus amigos. Desde entonces, mi madre nos pidió a mis hermanos y a mí jamás vernos involucrados en nada de eso, porque no sabíamos qué consecuencias podríamos obtener. Escuchamos un mueble caer, pero todo estaba en orden. Mi mamá tenía un mueble de madera pegado a la pared que daba a nuestro cuarto donde dormíamos mi hermana, ella y yo. En una noche especialmente oscura, en la que el tren pasaba cerca de nuestra casa y nos costaba conciliar el sueño, nos contábamos historias y reíamos mientras el suelo crujía fuertemente con el paso del tren, ya que vivíamos muy cerca de las vías. De repente, en medio de la oscuridad, escuchamos un estruendo que nos heló la sangre. El mueble de madera que estaba después de nuestra habitación se desplomó con un ruido horrible, rompiendo platos y haciendo que vidrios salpicaran por todo el suelo. A pesar de la oscuridad que nos envolvía, podíamos sentir el caos y la destrucción a nuestro alrededor. Mi mamá, con voz firme, nos pidió no movernos, temía que los vidrios rotos pudieran herirnos y nos aseguró que por la mañana debíamos tener cuidado al levantarnos. Con el corazón acelerado por el miedo, nos dormimos preocupadas por lo que encontraríamos al despertar. Sin embargo, al amanecer, una sorpresa inexplicable nos esperaba. No había rastro de trastes rotos, el mueble estaba en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos perplejas, sin encontrar una explicación lógica. Era como si el suceso hubiera sido solo un sueño colectivo, pero la realidad de los sonidos y la sensación del peligro eran demasiado vívidas para ser ignoradas. Misteriosamente, no éramos las únicas en experimentar este fenómeno sobrenatural. Un tío que vivía en otra habitación de la casa también escuchó el estruendo en la noche.
Al platicar nuestra experiencia mientras desayunábamos, nos dimos cuenta de que algo inexplicable había ocurrido esa noche oscura, algo más allá de nuestra comprensión. El tío de mi madre vino a avisar de su fallecimiento. Les contaré la historia de cuando mis papás, mis hermanos y yo vivíamos en la ciudad, mientras el resto de nuestra familia residía en un pueblo cercano. Era un domingo, según recuerdo, que alguien llegó a tocar la puerta. Era un hombre mayor que preguntó por mi madre. Le expliqué que no se encontraba en casa, pero si quería dejarle algún mensaje. Fue entonces cuando el hombre me dijo algo impactante. Dile que anoche falleció su tío Lázaro y que esperan que llegue al pueblo, ya que ella es quien vive más lejos. Yo no sabía mucho qué hacer, pero me espantó un poco la noticia. Le ofrecí esperar para poder llamar a mi madre en su celular. Me apuré para ir por el teléfono, pero al regresar el hombre ya se había ido. Al llegar mi madre le conté el extraño encuentro. No pasaron ni 2 horas cuando sus hermanas llamaron para informar del triste fallecimiento. Nos dirigimos al pueblo de inmediato. Al llegar al lugar donde se velaba el difunto, noté algo impactante. Sobre el féretro se encontraba la foto del señor que había visitado nuestra casa. Rápidamente jalé a mi madre hacia un lado y le dije: «Mamá, él es el señor que fue a tocar la puerta». Mi madre, muy seria, me dijo que no podría ser, y le aseguré que yo lo había visto. Me vio tan espantada que me creyó y me pidió no mencionarlo mientras estuviéramos ahí.